Hecho 1. La velocidad a la que Júpiter rota es tan considerable que un día allí dura menos de 10 horas. A pesar de tener un diámetro 11 veces superior al de la Tierra, realiza una revolución más velozmente que cualquier otro planeta dentro del sistema solar. Esto da lugar a la formación de huracanes potentes, ejemplificados por la Gran Mancha Roja, que ha permanecido activa por más de 300 años. Hecho 2. Con un esfuerzo idéntico, en la Luna se puede dar un salto 6 veces mayor que en la Tierra. La causa de esto radica en que la gravedad lunar constituye apenas una sexta parte de la terrestre. Fue por este motivo que los astronautas, enfundados en sus trajes espaciales, se elevaban sin dificultad hasta 1 metro de altura, dando la impresión de una grabación a cámara lenta. Hecho 3. La ausencia de sonido familiar en el espacio exterior se debe a la imposibilidad de propagación de las ondas sin un medio. En consecuencia, incluso si una nave explotara en las proximidades, el evento sería observable pero silencioso. Los astronautas, por lo tanto, dependen de la comunicación por radio en lugar de la percepción auditiva. El silencio real en el espacio es una realidad física, no una expresión figurada. Hecho 4. Un día en Venus tiene una duración superior a la de su año. La velocidad de rotación del planeta es tan reducida que un giro completo sobre su eje requiere 243 días terrestres, y la finalización de una órbita alrededor del Sol toma 225 días terrestres. Por consiguiente, el periodo de la mañana en Venus puede exceder la duración de la primavera en la Tierra. Hecho 5. El espacio entre la Tierra y la Luna puede contener toda la secuencia de planetas, desde Mercurio hasta Neptuno, con espacio adicional. La distancia media, de unos 384.000 kilómetros, parece pequeña en los gráficos, pero en dimensiones cósmicas es inmensa. Las misiones a la Luna no son un salto corto, sino un viaje a través de un vacío considerable. Hecho 6. Existe la posibilidad teórica de que Saturno pueda flotar en el agua. La densidad media del planeta es menor que la del agua, cifrando 0,69 gramos por centímetro cúbico. En ausencia de un océano de tamaño suficiente, las leyes de la física indican que el gigante con anillos se mantendría en la superficie, de manera similar a un tapón. Hecho 7. La duración de un día en Mercurio equivale a 176 días de la Tierra. Este fenómeno se debe a la resonancia gravitatoria, un estado en el que el planeta completa 3 rotaciones en su eje por cada 2 vueltas alrededor del Sol. En consecuencia, un amanecer en Mercurio sucede con menor frecuencia que 2 semestres terrestres. Hecho 8. En el cosmos se encuentran planetas de diamantes. Un ejemplo de ello es 55 Cancre E, una supertierra con una masa 8 veces mayor que la terrestre. Se presume que este planeta podría estar compuesto casi enteramente de carbono, manifestándose como grafito y diamante. El valor estimado de un planeta de estas características alcanzaría los billones de economías de la Tierra, en caso de que su extracción fuera posible. Hecho 9. Imaginemos que el Sol tuviera las dimensiones de un pomo de puerta. En esta situación, Próxima Centauri, nuestra estrella más próxima, se encontraría a una distancia de 400 kilómetros. La extensión que separa estos luminares no es meramente vasta, es prácticamente incomprensible. Incluso las ondas que viajan a sus velocidades máximas requerirían milenios para llegar a las estrellas más cercanas. Hecho 10. Bajo la capa de hielo de Encélado, una luna de Saturno, se encuentra un océano de agua salada. Desde fisuras en el polo sur, emergen géiseres que liberan vapor de agua y compuestos orgánicos en el cosmos. Encélado se considera un sitio clave en la exploración de la posibilidad de vida extraterrestre dentro de nuestro sistema solar. El 11º hecho es que los agujeros negros son capaces de emitir sonidos. En el año 2003, los astrónomos registraron vibraciones de baja frecuencia en el gas situado cerca del agujero negro en el cúmulo de Perseo. Esta frecuencia, medida en una vez por millones de años, representa un auténtico zumbido cósmico y se identifica como la nota más baja jamás descubierta. Hecho 12.
Los anillos de Saturno se encuentran en proceso de desaparición. Estas formaciones consisten en partículas de hielo y polvo que, bajo la influencia de la gravedad del planeta, descienden sobre él como una lluvia. Los cálculos sugieren que los anillos dejarán de existir por completo en 100 millones de años. Nuestro tiempo presente representa un corto intervalo durante el cual estas estructuras son visibles. Hecho 13. El espacio tiene un olor. Los astronautas, después de completar su trabajo en el espacio exterior, caracterizaron el olor en sus trajes espaciales como una combinación de humo de soldadura, carne chamuscada y pólvora. Este fenómeno se debe a la interacción entre el oxígeno dentro de la cámara de descompresión y las partículas de alta energía que se han adherido al exterior del traje. Hecho 14. El planeta solitario B7 77410 está ubicado a una distancia que es 1000 veces la distancia terrestre al Sol. Completa una órbita alrededor de la estrella en decenas de miles de años, y su trayectoria orbital es tan alargada que los astrónomos todavía no han podido calcular su recorrido completo, ya que su movimiento es excesivamente lento. Hecho 15. Las temperaturas en la sombra lunar pueden bajar a menos 170 grados Celsius, mientras que en la cara iluminada por el Sol pueden subir a más 120 grados. La falta de una atmósfera impide que el calor se conserve, provocando que el cambio de calor a frío sea prácticamente inmediato. El hecho número 16 indica que la luz solar viaja hasta la Tierra en un lapso de 8 minutos y 20 segundos. Cualquier cosa que percibimos en el firmamento representa una porción del pasado. En el caso de que el Sol se extinguiera súbitamente, continuaríamos experimentando su luminosidad por un periodo de 8 minutos, sin tener conocimiento de la catástrofe. El hecho número 17 establece que en Urano la mayoría de las cosas están invertidas. Su eje tiene una inclinación de 98 grados y el planeta se desplaza por su órbita prácticamente de lado. Como resultado de esto, se producen días y noches que duran medio año. Un hemisferio puede pasar 42 años terrestres sin ver el Sol. El 18º hecho es que la sonda espacial Voyager 1 está enviando señales desde una distancia que supera los 22.000 millones de kilómetros. Habiendo dejado el sistema solar, la energía de la sonda está disminuyendo. Se prevé que en el año 2025 la conexión se interrumpirá de forma definitiva y el mensaje de la humanidad quedará en silencio. Hecho 19. Uiscuti es una estrella que se encuentra entre las más masivas descubiertas. Su radio excede al solar aproximadamente en 1700 veces. En caso de que esta estrella ocupara la posición de nuestro Sol, su superficie se extendería hasta la órbita de Júpiter. La luz requiere 1 hora y media para recorrer la distancia desde el centro de esta estrella hasta su periferia. Hecho 20. El planeta WASP-12b se encuentra a una distancia tan reducida de su estrella que el periodo de su órbita, o año, se completa en tan solo 26 horas. La fuerza gravitatoria ha deformado su forma, dándole una apariencia similar a la de un huevo, y está experimentando un proceso de evaporación progresiva. Los investigadores están documentando la fuga de su atmósfera hacia el cosmos, lo que rinda una posibilidad única de observar la desaparición de un cuerpo celeste en tiempo real. Hecho 21. La Vía Láctea y la galaxia de Andrómeda se aproximan mutuamente a una velocidad de unos 400.000 kilómetros por hora. Su unión es un evento inevitable que ocurrirá dentro de 4.000 millones de años, dando lugar a una única y vasta galaxia. Si bien las colisiones estelares serán poco comunes, la apariencia del firmamento sufrirá una alteración definitiva. Hecho 22. Las puestas de sol en Marte presentan un color azul. Esto se debe a la atmósfera del planeta, que es muy poco densa, y al polvo contenido en ella que dispersa la luz roja y permite el paso de la luz azul. En consecuencia, el cielo diurno es de tonalidad rojiza, mientras que al ponerse el sol, el disco solar se muestra de un amarillo tenue, envuelto en una fría tonalidad azul. Hecho 23. El campo magnético de nuestro planeta
Proporciona protección contra el viento solar, que es una corriente de partículas cargadas. En ausencia de este campo, la atmósfera probablemente se habría dispersado en el espacio exterior, de manera similar a lo que probablemente sucedió en Marte. Las auroras son un subproducto de este mecanismo de defensa, ofreciendo una representación visible del escudo invisible. Hecho 24. Hay objetos conocidos como planetas errantes, de un tamaño similar a Júpiter, que no giran en órbita alrededor de una estrella. En una galaxia se encuentran cientos de millones de ellos. Estos son mundos fríos y oscuros que se mueven a través del espacio vacío, donde carecen de luz y calor, experimentando únicamente una noche perpetua. Hecho 25. El Sol presenta continuamente destellos, los cuales constituyen emisiones de energía equiparables a la potencia de miles de millones de explosiones nucleares. Los más intensos de estos fenómenos tienen la capacidad de llegar a nuestro planeta, ocasionando tormentas magnéticas y perturbaciones en la comunicación por radio. En el año 1859, un destello de esta naturaleza causó que una aurora se manifestara hasta la región del Caribe y provocó el incendio de estaciones telegráficas. Hecho 26. El espacio entre las estrellas no está completamente vacío. En cada centímetro cúbico de este espacio se encuentra aproximadamente un átomo de hidrógeno. Como punto de comparación, un centímetro cúbico en la Tierra contiene cerca de 10 a la 19ª potencia de moléculas. El cosmos es un vacío casi perfecto, aunque no completamente. Hecho 27. La temperatura inicial del Big Bang fue tan elevada que la formación de los primeros átomos se hizo posible únicamente tras el transcurso de 380.000 años. Hasta ese momento, toda la existencia se encontraba en un estado de plasma extremadamente caliente, impenetrable para la luz. Fue solo después de que el universo se enfrió que encendió la luz, lo que resultó en la aparición del fondo cósmico de microondas. Hecho 28. A una distancia de 480 años luz de la Tierra, en el exoplaneta Corot 7b, se observa una lluvia de rocas derretidas. Las temperaturas en la cara orientada hacia la estrella aumentan hasta los 2000 grados. Bajo estas condiciones, las rocas se funden y se evaporan, creando nubes. Estas nubes posteriormente descienden en forma de lava caliente. Hecho 29. Un ser humano en el espacio abierto pierde la conciencia en un lapso de 15 segundos. La falta de un traje espacial provoca que la sangre hierva, los pulmones se revienten y la piel empiece a burbujear, lo cual se debe a la presión, no a la temperatura. La muerte sobreviene tras 1 minuto y medio, pero hay una posibilidad de salvación si se retorna a la esclusa en los primeros 30 segundos. El 30º hecho. La galaxia en forma de ojo, conocida como el objeto de Hogg, se cuenta entre las más misteriosas. En su núcleo reside un círculo de estrellas, el cual está circundado por un anillo de forma casi impecable. El espacio que separa estos dos elementos permanece vacío. Los motivos exactos de la formación de dicha estructura todavía no han sido establecidos. Esto no constituye una onda anular ni es una consecuencia de una colisión. Hecho 31. La luz que viaja por el cosmos tiene la capacidad de doblarse. Este fenómeno se conoce como lente gravitacional. La masa de un objeto, como la de un agujero negro o una galaxia, provoca una distorsión en el espacio, haciendo que la luz proveniente de objetos lejanos la rodee, de manera similar a como un río fluye alrededor de una roca. Como consecuencia, es posible observar un mismo objeto en múltiples ubicaciones al mismo tiempo. Hecho 32. El planeta Gliese 581c es considerado como un cuerpo con potencial habitabilidad. Su ubicación se halla en la zona habitable de su estrella, y su tamaño es 1,5 veces mayor que el de la Tierra. No obstante, existe la posibilidad de que el planeta esté envuelto por una atmósfera densa compuesta por gases de efecto invernadero, lo que podría resultar en una temperatura superficial que supere la de un horno. Hecho 33. Las estaciones orbitales enfrentan una amenaza representada por la basura espacial.
Cientos de miles de fragmentos, que van desde pequeños tornillos hasta satélites que ya no funcionan, circulan alrededor de la Tierra. Incluso una partícula del tamaño de un guisante, desplazándose a una velocidad de 7 kilómetros por segundo, tiene el potencial de atravesar la coraza de la Estación Espacial Internacional. Hecho 34. Los vientos más veloces del Sistema Solar se registran en Neptuno, alcanzando más de 2.000 kilómetros por hora. Este valor duplica la velocidad del sonido conocida en la Tierra. Las razones de la existencia de tormentas tan potentes en un planeta situado a una distancia considerable del Sol continúan siendo uno de los enigmas sin resolver en el campo de la meteorología planetaria. Hecho 35. Los astronautas que se encuentran en órbita experimentan un aumento de altura de 2 a 3 centímetros. La ausencia de gravedad provoca que la columna vertebral se descomprima, lo que resulta en un ligero alargamiento del cuerpo. Este fenómeno es transitorio. Tras su regreso a la Tierra, la altura de un astronauta vuelve rápidamente a su medida habitual. Pero mientras están en el espacio, los individuos se perciben a sí mismos como algo más altos. El hecho número 36 es que la gravedad afecta el paso del tiempo. En las proximidades de objetos de gran masa, el tiempo se desacelera. Los satélites de los sistemas de navegación global realizan ajustes en sus relojes, ya que el tiempo procede a un ritmo más rápido en órbita que en la superficie terrestre. De no ser por estos ajustes, el GPS erraría por kilómetros a diario. Hecho 37. La nebulosa Boomerang constituye el punto más frío conocido en todo el universo. Su temperatura se sitúa en apenas 1 Kelvin, una cifra que supera en 1 grado al cero absoluto. Esta temperatura es inferior a la del fondo cósmico de microondas. El motivo de esto radica en que el gas de una estrella en fase de extinción se expande con tal celeridad que arrastra el calor consigo. Hecho 38. El cuásar 3C273 se destaca como uno de los objetos más luminosos del cosmos, a pesar de estar situado a una distancia que supera los 2 millones de años luz. Su resplandor excede el brillo de 1 billón de soles. Este fenómeno se atribuye a un agujero negro supermasivo que devora materia con tal intensidad que puede ser observado desde la Tierra utilizando un telescopio amateur. Hecho 39. El Monte Olimpo en Marte es el volcán más elevado del Sistema Solar. Su elevación alcanza unos 22 kilómetros, lo que es casi el triple de la altura del Everest. La atmósfera marciana no causa la misma erosión activa en las laderas montañosas que la atmósfera de la Tierra. Como resultado, el volcán se presenta como una meseta colosal. Hecho 40. El sentido del gusto de los astronautas se debilita mientras están en vuelo. La condición de microgravedad conduce a la acumulación de líquido en la parte superior del cuerpo, y la nariz tapada, en consecuencia, afecta la capacidad de percibir los olores. Por esta razón, las solicitudes de condimentos fuertes como rábano picante, tabasco o wasabi son comunes a bordo de las naves espaciales, permitiéndoles experimentar alguna sensación de sabor. Hecho 41. En la porción visible del universo se generan cerca de 4 estrellas cada segundo. La mayor parte de estas son enanas rojas, las cuales son poco brillantes y frías, pero muy longevas. Estos astros pueden perdurar por cientos de miles de millones de años, un lapso considerablemente mayor que la edad presente del universo. Hecho 42. En el reverso de la Luna hay más cráteres que en su lado visible. El satélite no tiene atmósfera, pero la Tierra cubre parcialmente la cara que mira hacia ella de los meteoritos. En consecuencia, una mitad de la Luna funciona como un escudo y la otra se asemeja a una superficie castigada sin piedad, como un campo de batalla. Hecho 43. Las enanas blancas que sobreviven a una explosión de supernova y persisten en su existencia, alimentándose del material de una estrella adyacente, son conocidas como estrellas zombie. En ocasiones, estas experimentan nuevas llamaradas. Dichas entidades parecen reacias a la extinción, reactivándose en contra de las leyes físicas. Hecho 44. La radiación de partículas cósmicas tiene la capacidad de recorrer millones de años luz y seguir siendo una fuente de peligro.
El nivel de energía de algunas de ellas es tan elevado que una partícula puede equipararse a una pelota de tenis en movimiento a 100 kilómetros por hora. No obstante, su tamaño se corresponde con el de un átomo. Hecho 45. El agujero negro supermasivo Sagitario A Por está ubicado en el centro de nuestra galaxia. Su masa es 4 millones de veces la del Sol y afecta el movimiento de todas las estrellas en las proximidades del núcleo de la Vía Láctea. Aunque posee dimensiones considerables, la observación directa solo se logró en 2022, cuando se visualizó como una sombra contra la luz. Hecho 46. En el año 2015, la nave espacial New Horizons realizó un sobrevuelo de Plutón, enviando las primeras fotografías de alta resolución. Se reveló que Plutón posee una formación helada que se asemeja a un corazón, específicamente una región con la forma de una mancha cordiforme. Dicha región presenta una mayor reflexión de la luz solar en comparación con la superficie circundante y podría estar en movimiento. Hecho 47. En el espacio, las estrellas no parpadean. Lo que percibimos como parpadeo es el resultado de las distorsiones atmosféricas en nuestro planeta. Fuera de la atmósfera terrestre, la luz se propaga en una trayectoria recta, haciendo que las estrellas parezcan objetos estáticos. Esta es la razón fundamental por la que telescopios como el Hubble son enviados a la órbita, ya que ofrecen una observación más pura y estable. Hecho 48. Europa, satélite de Júpiter, tiene un océano que yace bajo una capa de hielo de hasta 20 kilómetros de grosor. Dentro de este océano es posible la existencia de fuentes geotérmicas comparables a los fumarolos negros que se encuentran en la Tierra. Por esta razón, Europa se considera un sitio de gran potencial para el descubrimiento de vida extraterrestre. Hecho 49. Lo que vemos en el cielo nocturno es meramente una porción insignificante de la totalidad del universo. El ojo humano es capaz de captar aproximadamente 5.000 estrellas en condiciones perfectas, pero en la galaxia existen más de 100.000 millones. Nuestra observación se limita a una abertura angosta, parecida a un ojo de cerradura cósmico. Hecho 50. La galaxia GNZ11 es el objeto más distante que se ha logrado capturar en fotografías. La luz proveniente de ella tardó más de 13.000 millones de años en llegar hasta nosotros. La observamos en el estado en que se encontraba apenas 400 millones de años después del Big Bang, lo que equivale a echar un vistazo a la niñez del universo. El hecho número 51 es que el polvo cósmico podría ser anterior al Sol. Las estrellas en su fase final emiten vientos estelares, los cuales generan diminutas partículas. Estas partículas luego viajan a través del espacio interestelar por miles de millones de años antes de incorporarse a planetas, asteroides o meteoritos que llegan a la Tierra. Hecho 52. El helio 3 es un isótopo raro que tiene el potencial de ser el combustible para los reactores de fusión nuclear que se utilizarán en el futuro. En nuestro planeta se ha encontrado muy poco de él, a diferencia de la Luna, donde se contiene en cantidades considerablemente mayores en el regolito. Debido a esto, la Luna puede ser considerada como una fuente de energía prometedora para las generaciones venideras. El hecho número 53. La estrella S4116, la más veloz de la galaxia, orbita el agujero negro central de la Vía Láctea a una velocidad aproximada de 8.000 kilómetros por segundo. Su órbita se completa en tan solo 4 años. Su movimiento se asemeja a un proyectil cósmico que se desliza por el borde de un vacío no visible. Hecho 54. En Venus, la presión atmosférica en la superficie es 92 veces superior a la de la Tierra. Esto es comparable a la presión que se experimenta a 1 kilómetro de profundidad bajo el agua. Bajo tales circunstancias, los metales, incluido el plomo, se derriten. Las sondas, como la Venera 13, funcionan durante un máximo de 2 horas antes de que el equipo falle debido al calor y la presión.
El hecho número 55 indica que el espacio comienza oficialmente a una altura de 100 kilómetros sobre el nivel del mar, lo que se conoce como la línea de Kármán. Los aviones y los globos aerostáticos no pueden elevarse por encima de este punto. Más allá de esta frontera, el aire es tan tenue que su densidad tiende a cero, y los principios aerodinámicos dejan de ser efectivos. En estas circunstancias, son necesarias las velocidades orbitales y la operación de motores. Hecho 56. Existen estrellas que inicialmente se forman en pares y posteriormente se separan. En el caso de que una de ellas sufra una explosión de supernova, la otra estrella puede conservarse y transformarse en una estrella fugitiva. Estas entidades solitarias atraviesan la galaxia a velocidades que alcanzan cientos de kilómetros por segundo, sin tener ninguna atadura. Hecho 57. Marte presenta diablos de polvo, los cuales son vórtices que alcanzan una altura de 1 kilómetro y elevan polvo rojo en forma de espiral. Aunque se asemejan a los tornados, su aparición se debe a variaciones de temperatura en la superficie, no a tormentas. En una ocasión, un diablo de polvo limpió inadvertidamente los paneles solares del rover Spirit. Hecho 58. El telescopio espacial James Webb tiene la capacidad de observar a través de las nubes de polvo y gas que encubren la formación de estrellas. Su visión infrarroja le permite adentrarse en áreas donde telescopios como el Hubble no pueden alcanzar. Las primeras imágenes capturadas por el telescopio ya revelaron viveros estelares que previamente habían permanecido ocultos. El hecho 59. Se han identificado galaxias que carecen de materia oscura. Este hallazgo ha cuestionado uno de los modelos centrales de la cosmología. Dichos sistemas, como el ejemplo de NGC 1052-DF2, exhiben un comportamiento que difiere de lo previsto, lo que podría llevar a una reevaluación de la noción de gravedad en escalas masivas. Hecho 60. Durante expediciones espaciales prolongadas, los cosmonautas experimentan una pérdida de masa ósea que alcanza el 1% cada mes. La ausencia de la influencia gravitatoria provoca que el esqueleto se degrada gradualmente. Para contrarrestar este efecto, dedican horas a entrenar en aparatos especializados, aunque estas medidas no siempre logran prevenir el debilitamiento óseo. Hecho 61. Dentro del espacio intergaláctico se encuentran filamentos, estructuras colosales formadas por gas, materia oscura y galaxias que abarcan cientos de millones de años luz. Estos filamentos dan lugar a la red cósmica, uniendo todos los elementos del universo. Nuestra ubicación se encuentra en el interior de uno de estos filamentos, conocido como Laniakea. Hecho 62. Titán, una luna de Saturno, se destaca como la única ubicación dentro del sistema solar, aparte de la Tierra, donde existen líquidos superficiales estables. Estos líquidos están compuestos no de agua, sino de metano y etano. Titán experimenta precipitaciones de metano, ríos de hidrocarburos y lagos, presentando una contraparte fría distinta de la hidrosfera de la Tierra. Hecho 63. En órbita del Sol se encuentra el asteroide Oumuamua, el primer cuerpo interestelar que se ha registrado. Esta ingresó al Sistema Solar en 2017, mostrando rotación y aceleración sin indicios de gas evidentes. Su silueta se asemejaba a la de un cigarro o un disco, y su procedencia sigue siendo desconocida. Hecho 64. Imagínese que la Tierra se reduce al tamaño de un grano de arena. En esta escala, el Sol sería comparable a una naranja, y la distancia que lo separa alcanzaría unos 2 metros. Además, la estrella más cercana, manteniendo esta escala reducida, estaría a casi 500 kilómetros de distancia. Incluso cuando se miniaturiza, la inmensidad del espacio continúa siendo colosal. Hecho 65. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, se encuentra en movimiento constante. Se desplaza a una velocidad aproximada de 600 kilómetros por segundo. La dirección de este desplazamiento es hacia una zona que se denomina el Gran Atractor, la cual permanece enigmática.
Se desconoce qué se halla en esta área, pero la fuerza gravitatoria de la misma ejerce atracción sobre miles de galaxias. El hecho número 66. En Júpiter existen relámpagos que son decenas de veces más potentes que los de la Tierra. Estos destellos se producen en las capas altas de la atmósfera, donde imperan huracanes de dimensiones continentales. Ciertas descargas son tan intensas que iluminan una mitad entera del planeta por un instante, de manera similar a como lo haría una cámara con un flash de gran tamaño. Hecho 67. El sistema solar atraviesa el disco galáctico cada 30 millones de años aproximadamente. En estos instantes, la probabilidad de encontrarse con cometas procedentes de la nube de Oort se incrementa. Una parte de los investigadores establece un vínculo entre las extinciones masivas de la Tierra y estas inmersiones recurrentes en las zonas más densas de la galaxia. Hecho 68. Las huellas de los astronautas, depositadas en la Luna hace más de 50 años, son aún visibles. La falta de atmósfera y viento impide que las impresiones se erosionen. En ausencia de impacto de meteoritos, estas marcas podrían perdurar por millones de años, constituyendo un testimonio mudo de la breve estancia de la humanidad. Hecho 69. El exoplaneta GJ 1214b está ubicado en la constelación de Acuario. Dicho planeta está cubierto por nubes espesas que impiden la entrada de luz. Los investigadores sugieren que podría estar cubierto por un océano a escala planetaria, cuya profundidad alcanza cientos de kilómetros. La temperatura en su superficie ronda los 230 grados Celsius. Hecho 70. Existe la posibilidad de que los asteroides tengan satélites. Un ejemplo es el asteroide Ida, cuya trayectoria se encuentra en el cinturón situado entre los planetas Marte y Júpiter. Este asteroide cuenta con su propia luna, denominada Dáctilo. Este descubrimiento fue el primer caso documentado de un asteroide con un satélite, y también demostró que incluso los objetos de menor tamaño pueden formar sus propios sistemas. Hecho 71. En 1977 se detectó la señal WOW, la cual permanece como una de las interceptaciones de radio más misteriosas de la historia. Tuvo una duración de 72 segundos y su origen se ubicó en la constelación de Sagitario. La potencia y nitidez de la señal fueron tales que un científico anotó WOW junto a ella en la impresión. Los intentos posteriores por captar la señal nuevamente no tuvieron éxito. Hecho 72. Existe la posibilidad de que las estrellas exploten en dos ocasiones. Bajo circunstancias infrecuentes, tras la primera explosión de supernova, el núcleo estelar residual puede sufrir un colapso para formar un agujero negro. Este agujero negro es capaz de absorber una porción de la materia expulsada durante la explosión inicial, iniciando así una segunda explosión. Este fenómeno, designado como retroceso, no ha sido registrado directamente hasta la fecha. Hecho 73. La nube de Oort está localizada en el límite del sistema solar. Constituye una considerable congregación de objetos congelados, la cual envuelve nuestro sistema esféricamente hasta una distancia de 100.000 unidades astronómicas. Funciona como un reservorio de cometas, y para algunas de ellas, el trayecto hasta el Sol puede extenderse por millones de años. El hecho número 74. La duración de los neutrinos provenientes del estallido de supernova de 1987 fue medida con una exactitud tal que permitió confirmar que los neutrinos poseen masa, si bien esta es mínima. Miles de millones de estas partículas atraviesan la Tierra cada segundo, sin prácticamente interactuar con la materia. El hecho número 75 es que las naves espaciales utilizan maniobras gravitacionales para aumentar su velocidad. Cuando una sonda sobrevuela un planeta, esta adquiere una porción de su energía. Las Voyager, por ejemplo, se beneficiaron de este método para ganar la velocidad requerida para salir del sistema solar, evitando así un consumo excesivo de combustible. Hecho 76. Ciertos púlsares, identificados como estrellas de neutrones, exhiben una rotación tan estable que supera la precisión de los relojes atómicos.
Un ejemplo de tal objeto es PSRB 1937+21, que completa aproximadamente 642 rotaciones cada segundo, con una desviación que no excede 1 nanosegundo anualmente. Estos objetos sirven como marcadores naturales para fines de navegación. El hecho número 77. Se ha constatado la existencia de Júpiters calientes, los cuales son gigantes gaseosos que giran en las proximidades de sus estrellas. Su cercanía es tal que la temperatura superficial puede ascender a 1000 grados. Un ejemplo de ello es HD 18933b, que posee una atmósfera caracterizada por huracanes con una velocidad de 7000 km por hora y probablemente precipitaciones en forma de gotas de vidrio. Hecho 78. El satélite Pandora, el cual gira alrededor de Saturno, recibe el apodo de Pastor de los Anillos. Este mantiene gravitacionalmente las partículas dentro del anillo F, impidiendo su dispersión. Satélites como Pandora y Prometeo, en sentido literal, pastorean los anillos, preservando su forma y densidad. El hecho 79 afirma que el universo se expande y esta expansión se produce con aceleración. Este hallazgo de finales del siglo XX dio un vuelco a la cosmología. El responsable es la energía oscura, una forma de materia no identificada que conforma aproximadamente el 70% de todo lo que existe. Su naturaleza continúa siendo un enigma. Hecho 80. El olor de Urano recuerda a huevos podridos. Esto se debe a la presencia de sulfuro de hidrógeno en su atmósfera, un gas que provoca este olor específico. En la Tierra, el sulfuro de hidrógeno es peligroso en concentraciones elevadas, pero Urano experimenta temperaturas tan bajas que el olor no puede ser percibido incluso si alguien intentara inhalarlo. Hecho 81. La operación de los sistemas electrónicos puede verse afectada por los rayos cósmicos. Las partículas de alta energía, al impactar en los microchips, tienen el potencial de modificar los bits de datos, lo que conduce a fallos en el sistema. En consecuencia, los satélites, sondas y naves espaciales se someten a un proceso de blindaje, y su código se duplica como medida de precaución contra errores involuntarios provenientes del espacio exterior. Hecho 82. Se han detectado agujeros negros con masas equivalentes a miles de millones de soles en los núcleos de ciertas galaxias. Un ejemplo notable es TON 618, que posee una masa de aproximadamente 66.000 millones de masas solares. La magnitud de este objeto es tal que su disco de acreción emite luz con una intensidad que supera a la de su galaxia anfitriona. Hecho 83. El espacio puede inducir alucinaciones. Ciertos astronautas han descrito la experiencia de destellos de luz mientras tenían los ojos cerrados. Este fenómeno ocurre debido a que las partículas cósmicas impactan el nervio óptico o el cerebro. Dada la radiación fuera del campo magnético de la Tierra, estos efectos son bastante frecuentes. Hecho 84. Es un hecho que las estaciones orbitales no se suspenden en el cielo. Más bien, se encuentran en un estado de descenso perpetuo. La Estación Espacial Internacional viaja a una velocidad que se aproxima a los 28.000 km por hora y cae constantemente hacia la Tierra. Sin embargo, debido a su considerable velocidad, falla en hacer contacto con el planeta. Este mismo fenómeno es lo que genera la condición de ingravidez para las personas a bordo. Hecho 85. Se observa que ciertos exoplanetas giran en una dirección contraria al movimiento de su estrella. Esta circunstancia se aparta de los modelos clásicos que describen el proceso de formación de sistemas planetarios. Estas trayectorias orbitales inusuales podrían ser una consecuencia de colisiones o de la captura gravitacional de objetos celestes del exterior, lo que demuestra la sorprendente naturaleza del diseño cósmico. Hecho 86. Las estrellas tienen la capacidad de existir durante miles de millones de años, sin embargo, su fin llega en pocos días. Una explosión de supernova es el evento en el cual una estrella expulsa sus capas exteriores, resultando en la formación de una estrella de neutrones o un agujero negro. El brillo del objeto se incrementa en millones de veces, haciéndolo observable desde otra parte de la galaxia. Hecho 87.
Existen galaxias cuya rotación no sigue un patrón espiral, sino que se asemeja a un remolino contenido dentro de otro remolino. Estas se caracterizan por rotaciones duales. El disco exterior gira en una dirección, mientras que el disco interior lo hace en la dirección opuesta. Dichos sistemas son indicativos de fusiones galácticas y sugieren una historia intrincada de sus interacciones. Hecho 88. Los magnetares constituyen una categoría particular de estrellas de neutrones, caracterizadas por un campo magnético extraordinariamente poderoso. Su intensidad es 1 billón de veces superior a la del campo terrestre. Si un objeto de este tipo se encontrara a una distancia equivalente a la de la Luna, sería capaz de borrar información de tarjetas de crédito en la Tierra. Son, en efecto, entidades verdaderamente formidables entre los restos estelares. Hecho 89. R136A1, que se encuentra en la nebulosa Tarántula, es reconocida como la estrella más pesada conocida. Su masa es unas 300 veces mayor que la masa del Sol y su luminosidad millones de veces superior. Estas estrellas gigantes tienen una vida corta y concluyen su existencia como supernovas o hipernovas, dejando a su paso agujeros negros de dimensiones impresionantes. Hecho 90. La exoplaneta Kelt 9b se destaca por ser la más caliente de las conocidas. La temperatura en su cara diurna llega a los 4.300 grados Celsius, una cifra comparable a la de la superficie de ciertas estrellas. La atmósfera de este planeta se está evaporando hacia el cosmos, y los científicos están documentando su gradual desaparición. Hecho 91. La nebulosa de la cabeza de caballo, situada en la constelación de Orión, se presenta como la sombra de una nube de polvo proyectada sobre gas luminoso. La forma distintiva que posee se debe a la radiación de estrellas jóvenes, las cuales incineran los límites de esta zona oscura. Esto demuestra cómo las estrellas no solo se originan en las nubes, sino que también participan activamente en la configuración de sus siluetas. Hecho 92. El proyecto de espejos espaciales es una iniciativa tangible. En el año 1993, el satélite ruso denominado Znamia-2 desplegó un reflector. Esta acción resultó en la iluminación de la noche europea con una zona de luz que medía alrededor de 5 kilómetros de ancho. El experimento llevado a cabo demostró el potencial futuro para dirigir la iluminación solar a ubicaciones específicas. Hecho 93. Dentro de las agrupaciones estelares más compactas, la separación entre las estrellas podría medirse en apenas unos pocos billones de kilómetros, una distancia menor que la que va del Sol a su vecino estelar más próximo. En estas ubicaciones, el firmamento permanece perpetuamente iluminado, con estrellas que emiten su resplandor en innumerables direcciones. Hecho 94. La estrella Betelgeuse, ubicada en la constelación de Orión, es un supergigante rojo que eventualmente explotará como supernova. Durante 2019, experimentó un atenuamiento repentino, lo que generó especulaciones sobre una explosión inminente. Posteriormente, se determinó que la estrella había expulsado una nube de polvo, la cual bloqueó su luz. Si bien su fase final se acerca, el momento preciso de este evento es desconocido. Hecho 95. En el cosmos se pueden encontrar estrellas sin metales. Las estrellas más tempranas, pertenecientes a la tercera generación, consistían casi en su totalidad en hidrógeno y helio, que quedaron tras el Big Bang. Hasta la fecha, no se ha descubierto ninguna estrella de este tipo, debido a su corta duración. Su existencia se prueba únicamente de forma indirecta, mediante el análisis químico de las estrellas de generaciones subsiguientes. Hecho 96. Un fotón puede originarse en el núcleo solar y desplazarse hacia la superficie por un periodo superior a 100.000 años. Al abandonar el Sol, lo hace en 8 minutos, pero previamente se refleja sin fin en su masa, perdiendo energía en el proceso. Cada haz de luz es un viajero ancestral que comenzó su recorrido antes del periodo neolítico. Hecho 97. Se han detectado criovolcanes en Tritón, satélite de Neptuno. Estos volcanes emiten nitrógeno líquido, amoníaco y metano en lugar de lava. Los géiseres generan columnas de niebla que alcanzan hasta 8 kilómetros de altura.
La superficie presenta patrones inusuales, parecidos a las fisuras en una bola de cuero congelada. Hecho 98. La bóveda celeste, tal como la percibimos, no representa el estado actual de las cosas. La luz proveniente de ciertos cuerpos celestes requiere millones de años para alcanzar nuestra posición. Por lo tanto, estamos contemplando su pasado, y es factible que algunas estrellas ya hayan dejado de brillar. Un telescopio no funciona como una apertura directa al cosmos, sino más bien como un dispositivo que nos permite retroceder en el tiempo. Hecho 99. Las ondas gravitacionales son perturbaciones en la estructura del espacio-tiempo. Einstein predijo su existencia, pero su primera detección registrada ocurrió en el año 2015. El origen de estas ondas fue la fusión de dos agujeros negros. Esto representa una nueva capacidad en la astronomía, permitiéndonos escuchar el cosmos por primera vez. Hecho 100. El átomo final de nuestro cuerpo podría haberse originado en el interior de una estrella. Elementos como el carbono, el calcio y el hierro, todos los elementos más pesados, se formaron en los núcleos estelares y se diseminaron tras eventos de supernova. Somos, en esencia, polvo estelar, ensamblado en una estructura transitoria, y el cosmos sirve como nuestra morada, una afirmación no metafórica.